México es una nación interesante. Somos una nación llena de cultura e historia como ninguna otra. Esas mismas han logrado trascender las barreras geográficas así como de la lengua. Es algo que nos hace distintos a todos los demás y que nos pone en el radar del mundo de una manera positiva. Lástima que todos esos atributos se ven constantemente opacados por tantos mexicanos. Es difícil de describir, pero a veces siento que México es un país en el que no existe una lucha entre las fuerzas del bien y el mal, por así decirlo, pero en su lugar tenemos el más grande todos contra todos que se haya organizado sin querer queriendo. Tenemos esa tendencia de arrastrar a todos los que traten de avanzar, y por el otro lado, de patear a los que creamos que quieren interrumpir nuestro progreso. Una constante lucha que a veces me recuerda a un par de niños peleándose por un dulce de la piñata, ignorando la gran cantidad que aún hay delante de ellos porque ese lo vi primero. Nos atacamos los unos a los otros tratando de muchas y todas formas de sentirnos moralmente más elevados que la otra persona. El punto no es el gran mar de problemas que tenemos delante, el punto es que lo explicaste mal, según yo. Es prácticamente el sentimiento que veo en muchos comentarios de tantos estados en las redes sociales. Por ejemplo, una noticia no tan vieja que recorrió el mundo fue cuando la adolescente Greta Thunberg tuvo la oportunidad de dar un pequeño discurso frente a la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York en septiembre de 2019. En él, Greta hacía un llamado de atención a los líderes del mundo de tomar acción contra el gran problema que es la crisis climática, exponiéndolo sin pena y sin dudar en el poder de sus palabras. Parte del discurso incluía la siguiente frase: You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. no está de más decir que este suceso le dio la vuelta al mundo. ¿Y cuál fue la reacción de las personas comunes y corrientes a esto de todos modos? La reacción de las personas a las que iba dirigido ese discurso fue clara en muchos casos, pero ¿y la gente como tú y como yo? Estas fueron algunas de las reacciones más populares de una plataforma conocida como Reddit, donde la noticia fue publicada y miles de personas comentaron. Independientemente de si estés de acuerdo con los comentarios o no, es clara la forma en que apoyaron o criticaron el asunto. Pero ¿y en este país? Bueno, los argumentos fueron un poco distintos. El punto no es el gran mar de problemas que tenemos delante. El punto es que no lo discutiste de la manera que yo lo habría hecho. Y viendo esto yo digo, entonces ¿cuál es el punto de cualquier cosa? Todos se quejan de todos y luego sale otro grupo quejándose de que lo único que hace la gente es quejarse. Vivimos dentro de una olla hirviendo en donde evitamos que alguien más logre salir. Otro ejemplo moderno de donde se puede ver esto es en las protestas feministas donde se exige justicia dentro de México por su pobre manejo, que decirlo de esa forma no le hace justicia, de la violencia contra la mujer que existe a través del país. No toma ni 5 minutos de meterse a cualquier publicación acerca del tema para encontrarse con cosas como: ¿de dónde sale todo el desprecio? ¿Acaso hemos vivido dentro de esta cultura por tanto tiempo que a muchos les es imposible incluso llegar a imaginar que existe algo distinto? Pero si escuchamos historias de cómo en otros lugares la tienen mejor, he notado que muchas veces esto se atribuye a que poseen más riquezas o simplemente porque tienen más dinero y tecnología que México. Claro, que nunca faltará el genio nihilista que dirá que la situación es igual de mala en todos lados. Muy raras veces he escuchado que todas esas cosas relativamente buenas se le ven atribuidas a la cultura de la población de esos lugares. Y es que, créanlo o no, México aún tiene un gran problema de machismo. Hace falta no querer verlo para no darse cuenta de eso.
Pero yo lo dije en broma. En serio, o sea, ¿cómo es sensible la gente hoy en día? No entiendo por qué se quieren ofender por todo. Ahora resulta que cualquier opinión, cualquier chiste, por más pequeño que sea, alguien se va a quejar. Ay. Pues honestamente soy gran fan del humor negro, y no formo parte de la minoría con esa opinión, ya que muchos comediantes con éxito masivo no serían tan famosos y grandes como lo son. Pero, de lo que no soy fan es de repetir el mismo chiste malo una y otra y otra vez. Pero hey, matan a muchos más hombres que a mujeres y a nadie parece importarle. ¿Es que a nadie le importa? ¿O es que a la misma población afectada no parece importarle en lo absoluto? Por supuesto, todo lo que he dicho muy posiblemente no solo aplica a nuestro querido país, y es algo que es igual o peor en muchos otros alrededor del mundo. Igual, no trato de enfocarme en esos porque al final del día yo solo he vivido aquí toda mi vida, y si en alguno me quisiera enfocar en mejorar primero, pues por obvias razones sería este. O podría usar de excusa que en otros lados lo tienen peor para no hacer nada. Y puedo escuchar a muchos preguntarme que qué es lo que me da la autoridad para decir todo esto de todos modos. ¿Por qué deberían prestar atención a lo que digo? ¿Qué me hace tan especial? ¿No estás cometiendo eso mismo de lo que acusas a todos los demás? ¿Quejarse sin hacer nada? Y la verdad es que hasta cierto punto les doy crédito. No sé qué hacer al respecto. En absoluto. No tengo ni la más mínima idea de cuál podría ser la solución a este problema. Y solo soy un chico como cualquier otro. Pero me gusta pensar que este video lo va a ver una o dos personas que sí van a saber qué hacer al respecto. Y que tal vez, en el futuro, puedan enseñarme a mí la solución. Es todo lo que se me ocurre hacer de todos modos. Por ahora. Ah, pero viva México. México mágico.